Reina por siempre y para siempre. Amén. Voy a pedirle que abra su Biblia en el libro de Juan, el Evangelio según Juan. Amén. Capítulo 8. Juan capítulo 8. Vamos a leer el versículo 31 y versículo 32. Amén. Y declaramos que hoy es un día de liberación para todos aquellos, tanto como los que estamos en este lugar, como aquellos que van a ver este mensaje, ya sea en directo o después, cuando aún hayan pasado los días. Declaramos que Dios llevará a cabo su palabra y sus promesas en todos aquellos que miren el mensaje. El mensaje de este día se titula Rompiendo Maldiciones. Rompiendo maldiciones. Y abra ahí su Biblia en el libro de Juan capítulo 8 versículo 31 y versículo 32. ¿Lo tenemos? Amén. Amén. Y vamos a leer la palabra del Señor tal como está escrita, honrando al Padre, al Hijo y bajo la alianza y el poder de su Santo Espíritu. Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él: si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Una vez más, dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él: si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Oramos. Amado Dios y Padre Celestial, tuya es toda la gloria, tuya es toda la honra, tuya toda la majestad y todo el imperio. Amado Dios, en este momento te pedimos que seas tú, Señor, ministrando cada vida, cada corazón en esta hermosa y gloriosa hora. Señor, sé tú derribando todo argumento que Satanás haya levantado en las vidas, en las mentes, tanto como de los que estamos aquí presentes, como en la mente de todos aquellos que ven este mensaje, Señor. En el nombre de Jesús de Nazaret, ahora es derribada toda fortaleza, es derribado todo argumento y derribada toda altivez que se levanta contra tu verdad, contra tu conocimiento. Lo declaro hecho en el nombre de Jesús de Nazaret. Yo me quito de en medio y te cedo tu lugar, oh Dios. Seas tú, Señor, en medio nuestro, porque tú mereces estar en el centro y nosotros girar en derredor tuyo, Señor. Y concédeme simplemente servir el pan a la mesa de tus hijos, pero el pan viene de tu corazón, mi Dios, viene de parte tuya, mi Rey. Simplemente dame la bendición, el privilegio de ponerlo a la mesa de tu pueblo. Gracias, Dios, en el nombre de Cristo Jesús. Y el pueblo del Señor dice: Amén. no, iglesia, el pueblo del Señor dice: Amén. amén. Ocupe su lugar, pueblo de Dios, y una vez esté sentadito, sentadita, denle una ofrenda de palma fuerte al Señor. Aleluya. Yo creo que se lo podemos dar mejor al Señor. Si eso era para mí, está excelente, pero si es para Dios, vamos, déselo con todo el alma, con todas sus fuerzas al Señor en esta hermosa hora. A su nombre, gloria. A su nombre, gloria. Gloria sea a Jesús. Ok. Quiero, antes de entrar de lleno a la palabra, y no quiero alargarme mucho en el mensaje, porque este tipo de mensaje, el enfoque es más que todo la administración, el llevar a cabo, amén, la administración de la palabra enseñada. Okay, pero quiero comenzar de esta manera. Jesús, hablando a los judíos que habían creído en él, o sea que no solo estaba hablando a los 12 o a los 70, o tal vez a un grupo cercano de aquellos que sí creían realmente. Cuando dice que hablando a todos los judíos, significaba a todas aquellas personas
que le seguían. Pero si usted nota, aclara y dice que eran los que ya creían en él. ¿Estamos de acuerdo? Note. Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él. ¿Está aquí conmigo? Les dijo: si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. Y una vez permanezcan en mi palabra y sean mis discípulos, entonces conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Ahora, sé que tal vez usted ha escuchado muchos mensajes donde se usa este versículo donde y conoceréis la verdad y la verdad os hará libre, refiriéndose a Jesús como la verdad. Y está bien, no está mal. No me vaya a malinterpretar. Todos aquellos mensajes que usted ha escuchado, aquellos siervas de Dios que enseñan, han enseñado, y tal vez usted mismo así lo enseña cuando habla con alguien. Acuérdese, dice la palabra que conoceremos la verdad y la verdad nos hará libre, y esa verdad es Cristo. ¿Estamos de acuerdo? Y es cierto, es real. Pero Jesús literalmente no se estaba refiriéndose a sí mismo. Póngale atención y se va a dar cuenta que en sí no se refería a sí mismo. ¿Por qué? Porque note, eran personas que ya habían creído en él. Significaba que ya le conocían. Hello. ¿Estamos de acuerdo? Dice 31. Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él: si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. Y una vez ustedes sean mis discípulos, si ya somos sus discípulos es porque ya le conocemos. Porque usted no puede ser discípulo de Jesús si aún no le ha conocido. ¿Estamos de acuerdo? Y dice que una vez seamos sus discípulos, entonces conoceremos la verdad y la verdad nos dará libres. Entonces en sí no estaba hablando de sí mismo. Estaba hablando de verdades bíblicas que a medida vayamos nosotros conociendo, porque al convertirnos en Jesús, recibimos a Jesús, el Espíritu Santo viene y desde ahí conocemos al Señor, comenzamos a conocer del Señor. ¿Estamos de acuerdo? Y a medida vamos aprendiendo a vivir en obediencia a la palabra de Dios, a someternos a los mandamientos de Dios, entonces aprendemos a ser sus discípulos. ¿Estamos de acuerdo? Somos discípulos de Cristo. Y una vez estamos viviendo bajo obediencia, a medida vamos leyendo la palabra, vamos a ir descubriendo verdades bíblicas que van a traer libertad a nuestras vidas. Gloria a Dios. Gloria a Dios. ¿Está aquí conmigo? Amén. Ahora, ese era el punto específico en sí. Vuelvo a repetir, no es malo tampoco decir que la verdad es Cristo. No es malo decirlo de esa manera tampoco. Pero quiero aclararle que Jesús en sí no estaba hablando de sí mismo. ¿Está aquí conmigo? Entonces, pero pastor, entonces quiere decir que cuando se enseña de la otra manera está mal. No, porque la palabra del Señor es infinita, es amplia. Y no hay ningún problema en aplicarla de esa manera. ¿Por qué? Porque Jesús mismo dijo, ¿qué dijo Jesús? Porque yo soy ¿qué? La verdad, el camino y la vida. Y nadie viene al Padre sino por mí. ¿Estamos de acuerdo? Entonces Él es la verdad. Pero en este caso Jesús no estaba hablando de sí mismo, aunque se puede aplicar también a Él, pero no estaba hablando de Él. Ya le expliqué por el contexto, ya se lo comprobé. ¿Estamos de acuerdo? Ahora, aclarando esto, hay un paso muy importante para poder alcanzar dicha liberación de lo que Jesús está hablando. ¿Y cuál es? Reconocer que necesitamos ser libres. Se lo voy a poner de esta manera. ¿Sabía usted o sabe usted cuál es la razón por la cual muchos alcohólicos no pueden dejar el alcohol? Primero que nada, lo más importante es porque no tienen a Cristo, ¿verdad? Yo sé que me va a decir de esa manera, pero
hay un punto donde comienza todo para encaminarse a la restauración de un alcohólico o de un drogadicto. Es reconocer que son alcohólicos, es reconocer que son drogadictos, que tienen adicción y que necesitan ayuda. Ese es el primer paso. Si ellos no reconocen que son alcohólicos, no van a buscar ayuda. Hello. Tal vez digan que quieren dejar la bebida y tratan y lo dejan por unos días, pero vuelven a caer porque ya hay, esa adicción de alcoholismo en sus vidas. ¿Está aquí conmigo? Ahora, si usted nota, Jesús les dice: una vez ustedes sean mis discípulos porque viven bajo mi palabra, entonces conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Mire cómo le respondieron estos. Le respondieron: linaje de Abraham somos y jamás hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo dices tú? Seréis libres. Y ya habían creído en él. ¿Qué es lo que está pasando aquí? Arrogancia, orgullo, altivez. Jesús les dice que van a ser libres, que conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Vienen ellos y lo toman. Nunca, jamás hemos sido esclavos. Y digo yo: Señor bendito, eso es estar ciegos. Habían sido esclavos por más de 400 años en Egipto y dicen que nunca habían sido esclavos, que nunca han sido esclavos. Primero, más de 400 años, alrededor entre unos 430 y 440 años, esclavos en Egipto. ¿Está aquí conmigo? Luego, cuando Babilonia con Nabucodonosor entró a Jerusalén, los llevó, ¿qué dice la Biblia? Fueron llevados cautivos a Babilonia. Y estuvieron cautivos o esclavizados en Babilonia ¿por cuántos años? Dice la Biblia, por 70 años. Note, dos casos ahí de esclavitud, de estar bajo yugo de esas naciones, y todavía se llenan la boca diciendo que nunca han sido esclavos de nadie. Tercero, los griegos, cuando dominaron todo, también los subyugaron, de tal manera que un rey griego contaminó el templo sacrificando cerdos en el altar. Y no solo en el altar del sacrificio, sino dentro del templo, dentro del lugar santo. Entró con cerdos al lugar santo y sacrificó cerdos en la presencia del Señor dentro del templo. Ellos no pudieron hacer nada para evitarlos. ¿Por qué? Porque Grecia los gobernaba. Estaban bajo el yugo de Grecia. ¿Está aquí conmigo? Ya les estoy mostrando 3 casos de que estaban sujetos a yugo, pero todavía se están llenando la boca de decir que no eran esclavos de nadie. Cuarto, en ese mismo instante, cuando Jesús anduvo ahí, estaban bajo el yugo de Roma. Aleluya. Estaban bajo el yugo de Roma. Jesús le dice: y conoceréis la verdad y la verdad os hará libre. Ellos lo toman esclavitud literal, aunque sí también fueron esclavos literales. Y dice: nunca, note el versículo 33, le respondieron: linaje de Abraham somos y jamás hemos sido esclavos de nadie. Y digo: wow. En otras palabras, aunque habían creído, porque dice la palabra que eran de los que creían en él, ¿verdad? ¿Está aquí conmigo? Amén. Aunque habían creído, estaban rechazando el poder ser libres. ¿A dónde voy con todo esto? ¿Por qué comienzo de esta manera? Hay muchas iglesias donde le dicen: ya una vez usted vino en Cristo Jesús, usted ya es libre de toda maldición. Y siempre lo he dicho yo:
si venimos a Jesús, es cierto, Dios nos perdona de todos nuestros pecados y nos hace libres de todas las consecuencias que nuestros pecados propios, estamos aquí conmigo, y está aquí conmigo y nos hace libres en el sentido de que ya no vamos a ir al infierno. ¿Estamos de acuerdo? ¿Está aquí conmigo? Ahora, si todo cristiano desde que ya recibe a Jesús ya es libre de todo, ¿por qué como cristianos sigue padeciendo de cosas que ha heredado de sus antepasados? Porque como cristiano, si usted, y los cubro con la sangre de Cristo, voy a hablarlo no de usted, voy a hablar de familias ya cristianas, que el abuelo murió de cáncer, el papá murió de cáncer, sus hermanos tienen cáncer, y a ellos siendo cristianos también les da cáncer, y el mismo tipo de cáncer que les dio a ellos. ¿Por qué? Si se supone que ya son libres. Gloria a Dios. Hay maldiciones que nosotros tenemos que romperlas, hermano. ¿Ok? Cuando recién me convertí, de los primeros textos bíblicos que me impactaron, debido a que un siervo a quien mi pastor invitó a predicar usó esos versículos, era de que Dios no va a castigar al padre por el pecado del hijo, ni va a castigar al hijo por el pecado del padre, sino que cada quien rendirá cuentas de sí por lo que haya hecho. ¿Está aquí conmigo? Ahora, debido a que recién convertido escuché ese mensaje, a mí me impactó. La cuestión es que yo me enamoré del Señor y empecé a leer la Biblia. Y a medida iba leyendo la Biblia, yo la comencé desde el Génesis. A mí me dijeron que la comenzara de los nuevos, del Evangelio, ¿ok? De Mateo, Juan y todo esto. Yo la comencé desde Génesis y comencé a leer. Y empecé a notar ciertas cosas que me quebraban el cerebro. ¿Qué cosas? Cada vez que había un avivamiento, un despertar, cuando el pueblo de Dios se había apartado de los caminos del Señor, y Dios los reprendía, y ya sea que los entregaba en manos de sus enemigos, o venían calamidades, venían catástrofes, y el pueblo se volvía a Dios, a mí me impactaba que la manera como comenzaban era: perdona nuestros pecados y perdona el pecado de nuestros padres y el pecado de los padres de nuestros padres. A mí eso me quebraba el cerebro. Yo decía, pero ¿por qué están pidiendo perdón por el pecado de sus antepasados? ¿Por qué? ¿Por qué están pidiendo perdón por el pecado de sus antepasados? Si ya muchos de ellos ya ni existían, porque estaban pidiendo hasta perdón por el pecado de los padres de sus padres. ¿Ok? Y eso a mí me impactaba. Y yo decía, pero si tu palabra dice que tú no vas a condenar al padre por el pecado del hijo, ni al hijo por el pecado del padre, ¿por qué cada vez que el pueblo se volvía a ti, comenzaban una oración de esa manera? Y le preguntaba al Señor y nunca había respuesta. Como a los tal vez 7 o 8 meses de convertido, cuando ya llegué a el libro de Daniel, empiezo a estudiar la vida de Daniel, y Daniel fue un hombre que yo empecé a admirar, porque a medida iba leyendo veía que no había la Biblia no declaraba ningún error de él, o sea, algún error que él haya cometido, como en todos los demás. David cometió errores hasta decir ya no. Moisés, Josué, que muchos no encuentran problema en la vida de Josué. Josué tenía un problema un poquito grave. Era muy orgulloso, muy celoso, hasta el punto de no querer algo bueno para alguien más, sino solo para él. Ese es otro mensaje, después lo predico, no se preocupe. Pero empecé a leer las vidas de todos estos,
Y en todo se encontraba algo malo, porque es que todo ser humano. Pero en la vida de Daniel yo no veía nada malo. Cuando llego al capítulo 9 de Daniel, ahí es donde ya me terminó de botar el cerebro esta situación que le estoy comentando. ¿Por qué? Porque encuentro a Daniel que se pone en ayuno y oración al estudiar, dice, las palabras de Jeremías, dando a entender el libro de Jeremías, y al entender que ya se habían cumplido los 70 años que Dios había dicho a través de Jeremías que el pueblo iba a ser llevado a tierras extranjeras subyugado. O sea que era tiempo de que fueran libres. ¿Está aquí conmigo? ¿Qué hace Daniel? Daniel dice que usó luto, hizo cilicio y se puso en ayuno. Dice en el capítulo 9. No es el mismo ayuno de los 21 días del capítulo 10. No es el mismo, son diferentes casos. En el capítulo 9 también dice que ayunó, pero buscando el rostro del Señor. Y dice que cuando se puso en ayuno, me llama la atención que lo primero que hace es pedir perdón por los pecados cometidos por él, pecados cometidos por su pueblo y pecados cometidos por sus padres. Cuando Daniel hace eso, a mí me terminó de botar el cerebro. Y yo dije, espérame, ¿cómo este hombre, que no encuentro nada malo en él hasta este momento, por qué lo primero que hace es pedir perdón por el pecado de los antepasados? ¿Está aquí conmigo? Me recuerdo que cerré la Biblia, me arrodillé y le dije al Señor, puse mi frente en la carpeta, vivía en un apartamento, puse mi frente en la carpeta y le dije, no me levanto de aquí hasta que no me expliques por qué tu pueblo cada vez que se volvía a ti pedían perdón por el pecado de sus antepasados. Y le dije, no me levanto de aquí. Y bien me recuerdo que oí la voz de Dios que me dijo, levántate y ve a Deuteronomio 5. Clarito. Me enderecé, me levanté y fui a Deuteronomio 5. Vaya conmigo a Deuteronomio 5. Cuando usted se mete con Dios y le pregunta a Dios, créame que Dios le va a responder. Amén. Capítulo 5 de Deuteronomio, ¿lo tiene? Amén. Antes de leerlo, míreme. Cuando el Señor me dice, enderézate y ve a Deuteronomio capítulo 5, me recuerdo que me enderecé, me levanté y agarré la Biblia, busqué Deuteronomio 5 y le dije, ok, Señor, ¿dónde está lo que necesito descubrir? Y me dice el Señor, simplemente lee. Y comencé a leer desde el versículo 1. Comencé a leer, hasta que llegué a cierto versículo. Cuando llegué a cierto versículo, la gloria de Dios descendió sobre mi vida, me envolvió, me abrazó. Y al abrazarme, me dice, déjame te explico lo que hacía mi pueblo al pedir perdón por sus antepasados. ¿Está listo para lo que viene? Y le voy a decir, hay 3 tipos de maldiciones y los 3 tipos de maldiciones los vamos a romper hoy. Están las maldiciones hereditarias o generacionales. Maldiciones que nosotros vamos heredando de nuestros antepasados y que nosotros, sin saberlo, sin darnos cuenta, por nuestras malas decisiones, por nuestros pecados, heredamos también a los que vienen después de nosotros, o sea, a nuestros hijos, a nuestros nietos, bisnietos y así sucesivamente. ¿Está aquí conmigo? Hasta ese momento yo no había oído a nadie enseñar de las maldiciones, créame lo que no.
Hasta ese momento yo no había no había escuchado a nadie, ni había leído libros que hablaran de maldiciones. Pero Dios, cuando yo le pregunté y le dije, no me levanto de aquí hasta que no me expliques por qué Daniel, siendo un hombre que dice tu palabra que no había tacha en él, ¿por qué también lo hizo de esa manera? Vaya conmigo al versículo 9. Cuando leí este versículo, es donde le digo que la gloria de Dios me inundó, me abrazó, me envolvió y empezó a hablarme y a explicarme. Versículo 9. Viene hablando, leámoslo desde el 8, porque viene hablando de no hacerse imágenes, escultura, o sea, de la idolatría. Dice el versículo 8, no harás para ti escultura, ni imagen alguna de cosa que está arriba en los cielos, ni abajo en la tierra, ni en las aguas, ni debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas, ni las servirás. Aquí viene lo bueno. Porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. Aleluya. Y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Dice que principalmente por el pecado de idolatría. Y pregunto yo ahora, ¿será que algunos de nosotros venimos de pecado de idolatría? Ya sea que usted directamente creció en el catolicismo, o tal vez a usted ya creció en un lugar evangélico, pero sus padres o sus abuelos, le aseguro que vienen de allá. Yo creo que todos nosotros venimos de ahí. Ok, todos y cada uno de nosotros venimos de ahí. ¿Estamos de acuerdo? Ahora, note lo que dice la palabra, pero esto no es solo por lo del catolicismo. Estas son las maldiciones generacionales, las hereditarias. Una vez más, versículo 9 al final. Porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. En otras palabras, levante su mirada y déjeme le explico. Por el pecado del padre, este dedo gordo representa al padre. Por el pecado de los padres cae una maldición sobre los hijos, sobre los nietos, sobre los bisnietos y sobre los tataranietos. Porque dice ahí, yo soy Jehová fuerte y celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. En otras palabras, por el pecado de este va a haber una maldición que tal vez usted y yo digamos, pero ¿qué culpa tienen los niños? ¿Qué culpa tienen los nietos de que este haya hecho las maldades que hizo? ¿Qué culpa tienen los bisnietos cuando lleguen? ¿Qué culpa van a tener los tataranietos cuando lleguen de todo lo malo que este hizo? ¿Verdad que no tiene ninguna culpa? Pero dice el Señor, porque yo soy Jehová, fuerte y celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. 4 generaciones son maldecidas por el pecado de este. Gloria al Señor. Gloria a Dios. Gloria al Señor. Ahora, hace unos años, enseñando esto, me preguntó alguien, pastor, o sea que al llegar a la cuarta generación ahí se acaban las maldiciones y ya los demás son libres. Y le digo, no. Pero dice que hasta la tercera y cuarta. Sí, pero déjeme le explico. Este contamina 4, ¿estamos de acuerdo? Pero este, cuando le llegue su turno, va a contaminar a otros 4. O sea que, póngale uno más aquí. Al nieto, cuando llegue su turno, él va a contaminar a otros 4 bajo de él. ¿Está aquí conmigo? Y cuando llegue el siguiente, a otros 4 y sucesivamente. O sea que es un no
terminar. ¿Está aquí conmigo? Ahora, le tengo buenas noticias. Cuando yo descubro esto, me dice el Señor, esto es lo que hacía mi pueblo. Estaban rompiendo maldiciones. En otras palabras, al comenzar de esa manera, hablando del error de los antepasados, estaban diciendo, Señor, sé que lo que hoy me está pasando es por culpa de lo que hicieron mis antepasados. Y ahora yo rompo esta maldición para que desde aquí en adelante nazca una nueva generación que ya no está bajo el yugo de estas maldiciones que nos heredaron nuestros antepasados. Vamos, ¿puede alguien alabar al Eterno en esta hermosa hora? ¡A su nombre! ¡A su nombre! Vamos, déselo fuerte al Señor, aleluya. Entonces, sí hay un final, pero ¿cuándo llega ese final? Cuando nosotros nos levantamos y rompemos esa maldición. Ya como cristianos tenemos que hacerlo también. Tenemos que romper esas maldiciones. Mire, le voy a explicar rápidamente cómo se manifiestan las maldiciones. Las maldiciones hereditarias se manifiestan, muchas de ellas, a través de enfermedades. Se lo compruebo facilito. Cuando usted va al doctor, cuando va al hospital, a la clínica, donde sea, a hacerse unos exámenes, ¿sí o no? Que lo primero que le dan es un formulario donde le hacen un montón de preguntas, pero no ha notado, no se le hace curioso las preguntas que le hacen. Alguien en su familia, ya sea su papá, su mamá, su abuelo, alguien en su familia padece de esto. Ya usted responde si sí o no. Usted hasta se pone a decirle a usted de responder, ¿verdad? Déjame ver. Mi mamá, no. Mi papá sí. Oh, sí. Ahí le tacha. Y luego alguien en su familia, su papá o su mamá o su abuelo padece de tal. Y empieza un cuestionario de puro eso. Que si alguien en su familia, hermanos, tíos, abuelos, padres, padece de cáncer, o padece de presión alta, o padece de azúcar, padece de colesterol, no ha notado eso. ¿Por qué? Porque la ciencia, aunque no lo llevan a atar cabos de que es algo espiritual, algo bíblico, ellos saben que es hereditaria esas enfermedades. Ellos solo saben que se hereda, aunque no lo analizan para entender de que es espiritual. Hello. De que si es hereditario es a causa de las maldiciones, a causa de los pecados que allá nuestros padres, abuelos, bisabuelos, tatarabuelos o cualquier otro arriba de nosotros haya cometido. Hello. Entonces las maldiciones hereditarias, muchas se manifiestan a través de enfermedades. Muchas otras de esas maldiciones hereditarias se manifiestan a través de sucesos en la vida de la persona. Algo que a mí me llamaba la atención y mucho antes de yo ser cristiano, es que habían familias donde la bisabuela, la abuela, la mamá, la hija, y conocí una familia donde ya la nieta, estoy hablando de mujeres, todas esas familias, desde arriba hasta abajo, a la hora de tener hijos o de tener un cónyuge, no podían tener hijos de un solo hombre. ¿A qué me refiero? Se encontraban un hombre que ya sea que solo las embarazaba y las abandonaba, o si primero la recibía, luego la rechazaba, se buscaba otro, y a esta mujer ya sola le tocaba que buscarse otro, y comenzaban a tener sus hijos de diferentes padres. Y yo, que no era cristiano todavía, yo me ponía a pensar en esas cosas. ¿Por qué esta familia, toda la familia es así? Mi mamá
aunque no era cristiana de joven, aguantó tantas cosas de mi papá, porque dice que ella vio eso en su abuelita, en su mamá, en su hermana mayor, y dijo: yo no quiero tener mis hijos de diferentes hombres. Así es que, aunque mi papá le dio mala vida, la lastimó de muchas maneras, ella aguantó porque no quería andar de brazos en brazos teniendo hijos de diferentes hombres. Estaba rompiendo ahí maldición ella, no directamente, porque no lo hizo de la manera adecuada. Tuvo que sufrir mucho, muchas cosas, humillaciones, golpes, de todo, para tener sus hijos de un solo hombre. Y sé que tal vez algunas de ustedes están analizando sus familias, cómo han sido sus familias. Y eso solo es una, hermano. Hay muchos tipos de maldiciones. En otras palabras, maldiciones hereditarias pueden manifestarse en la vida de las mujeres en el sentido que no encuentran un varón que las ame, las valore tal como son y se queden con ellas para toda la vida y que hagan un hogar con un solo hombre, sino que allá hay una maldición de que van a ser abandonadas, luego recogidas por otro, van a tener hijos con ese otro. Probablemente, si no se rompe esa maldición, ese también las va a abandonar. Y por eso yo vi una familia específica de la que le estoy hablando. Esta muchacha era compañera mía en la escuela o el colegio, ya más bien dicho. Y un día estaba pero triste y no paraba de llorar. Me le acerqué y le dije: ¿qué tienes? Éramos amigos. Y me dice: no, déjame sola, quiero estar sola. Y le digo: bueno, que no somos amigos. Sí. ¿No confías en mí? Sí, pero es que lo que me está pasando. ¿Pero qué tienes? Y me dice: es que estoy embarazada. Y le digo: ¿y el papá del niño? Y dice: no, si solo me embarazó y ya. Me dijo de que si quería yo abortarlo, que lo abortara, pero que él no se iba a hacer cargo. Y me le quedo viendo y me siento, ¿verdad? Y le digo: wow, le digo. Y me dice: lo que más me duele es que ella es el segundo. Ella tenía 18 años y ya era su segundo hijo. Y su primer hijo, el papá también le hizo lo mismo. Y me dice: ¿sabes qué es lo que más me duele? Que se está repitiendo en mí todo lo de las mujeres de mi familia. Y le digo: ¿a qué te refieres? Mi bisabuela tuvo 6 hijos de 4 hombres diferentes. Mi abuela tuvo 7 hijos de 3 hombres diferentes. Mi mamá tuvo 4, somos 4 nosotros, de 3 padres diferentes. Mis hermanas mayores tienen varios hijos y cada hijo tiene su padre. Y ella comenzó a llorar y yo voy por el mismo camino. Es mi segundo hijo con 2 padres diferentes. Yo no era cristiano, yo no conocía del Señor, pero solo me recuerdo, pues yo no pude decirle nada, solo pues estuve con ella ahí como pude, pues tratar de consolarla, de tranquilizarla. Luego me levanté, pero me recuerdo que anduve varios días analizando eso. Ponga atención a los sucesos que envuelven a su familia. Muchos de esos sucesos usted va a atar cabos y a entender de que son maldiciones y que tiene que romper dichas maldiciones para que si ya a usted le afectaron, por lo menos ya no afecten a los que vienen después de usted. Si ya a mí ni modo, ya me afectó, no pude romperla a tiempo antes de que me afectara. Pero Señor, en el nombre de Jesús, declaro que ya no afecta a mis hijos, ni a mis nietos, ni a mis bisnietos. Declaro que vienen generaciones, de mis lomos saldrán hombres y mujeres limpios, libres de toda maldición que hayamos heredado de nuestros antepasados. ¡A su nombre! ¡A su nombre!
fuerte al Señor. Gloria a Dios. Sucesos en la vida de las personas, de lo que hablaba hace un rato, alcoholismo. ¿No has notado? En familias y en ocasiones hasta en mujeres, pero más obvio en los varones. El abuelo era un borracho de aquellos, el hijo, el nieto y todo el mundo van creciendo por esa misma línea. Borrachos o drogadictos. Ahí hay una maldición de alcoholismo que cae sobre las generaciones nuevas y que hay que romperla. Drogadicción, alcoholismo. El ser infiel, el ser mujeriego también es una maldición. Oh, no es un don. No, hermano, ¿qué don va a ser? Gloria a Dios. Mire, aquí se prueba a muchos padres cristianos. Todo padre cristiano, Señor, guarda a mi hija, que no me la toquen esos buitres que andan allá encima. Cuando ya va creciendo el varón y lo ve ya queriendo malicias con las hembritas. Ay, ese es mi hijo varón. Ese es mi gallo. Amarren su gallina. Y no debería de ser así. Así como quiere que su hija llegue virgen al matrimonio, así debe de usted querer de que su hijo también llegue virgen al matrimonio. Amén, amén. Eso es lo que la Biblia quiere. Pero muchos padres, aún siendo cristianos, orgullosos porque el hijo anda con una y con otra. Cuidado. Cuidado. Porque si crece de esa manera, se va a acostumbrar y luego al estar casado, le va a ser infiel a su mujer con una y con otra también. Hello. Gloria a Dios. Tenemos que tener cuidado. Entonces tenemos que romper todo tipo de maldición, aún ese, el mujeriego, o que a la muchacha se nota que en la familia, pues no me duele decirlo, pero pues veo que las mujeres de mi familia les gusta estar con uno y con otro. No se valora. No se valora. Tenemos que romper esa maldición, hermanos. Tenemos que romper esa maldición. Para terminar, para salir ya de las maldiciones hereditarias, le voy a dar un último ejemplo. Aún no pastoreaba cuando conocí este caso. Se oró y ahorita le cuento el resultado. Conocí a una hermana. Esta hermana fue abusada sexualmente a los 11 años de edad. Tenía 11 añitos ella cuando fue abusada sexualmente. Escúchame. Pasaron los meses. Y la mamá de esta hermana, un día platicando, me estaba diciendo que no entendía a su hija y que no sé qué. Y le digo, Señor, ¿qué hago? Le digo lo que pasó a su hija porque se veía que ella no sabía. Y por eso no entendía por lo que su hija estaba pasando. Vengo y le digo, mira hermana, voy a violar algo que me contó su hija, porque me dijo que no se lo dijera a nadie, pero si no usted va a seguir tratándola de la misma manera y usted no va a cambiar su manera de verla. Y se me queda viendo. ¿Qué le dijo? ¿Que yo soy una mala? No, nada que ver con usted. ¿Sabe por qué su hija reacciona así en tales y tales casos? Me dice, ¿por qué? Porque su hija fue abusada sexualmente cuando tenía 11 años de edad y usted creo que hasta el día de hoy ni sabía. Mire los ojos de aquella mujer y comenzó a llorar. Dice, ¿cómo? ¿Pero quién? No, pues eso yo no sé, le digo, pero su hija tenía 11 años de edad cuando la abusaron sexualmente y comenzó a llorar. Pero la cuestión es esta, que empecé a ver un dolor muy profundo y me le quedo viendo y le digo, hermana, no me diga que su hija pasó por lo mismo que usted. Y se suelta en llanto aquella mujer, pero gritando de dolor. Ella fue abusada también cuando tenía 11 años de edad, la misma edad a la que su hija fue abusada. Dice, yo pensando que a mi hija no le había pasado nada. Yo fui abusada también cuando tenía 11 años de edad.
Y me pongo y digo, santo Dios, ¿desde dónde tal vez venía esa maldición? Que las mujeres de esa familia eran abusadas a los 11 años de edad. La cuestión es que la hermana ahora tenía una niña de como en ese momento, tal vez 2, 3, 4 años. Y le dije, hermana, vamos a romper maldiciones. Lo va a hacer usted, pero también lo va a hacer su hija, porque a su hija ya fue afectada. Ahora lo que hay que hacer es romper la maldición para que ya no caiga sobre las otras hembritas que vienen después de ustedes. Llevé a esta hermana, a la mamá, en esa oración, y también a la hija. Las dos rompieron esa maldición. Esa joven creció. Esa joven hoy tiene más de 20 años y da testimonio, porque un día yo le pregunté, le dije, mira, te quiero hacer una pregunta y no te vayas a sentir mal. ¿Tú alguna vez has sido abusada sexualmente? Y se me cae viendo y me dice, no. Cuando me dijo que no, me sonreí y dije, gracias, Señor, porque lo que hicimos aquel día cuando esta chiquita tenía 3, 4 añitos aproximadamente, sí se rompió la maldición y ya no cayó sobre ella. Vamos, dáselo fuerte al Señor. A su nombre. A su nombre. Analice casos tanto como de abuso sexual, y el abuso sexual se da tanto como en las hembras como en los varones. Analice esos casos, y si alguno de esos casos se ha dado en su vida o en su familia, rómpalos en este día. Vamos a romper todo tipo de maldición que hayamos heredado de nuestros antepasados. Todo tipo de maldición. Analice ciertas cosas. Por ejemplo, la infidelidad, no tal vez de parte suya, sino de parte de su cónyuge. Puede ser que su cónyuge esté bajo una maldición, o que a usted tenga una maldición en la que su cónyuge le sea infiel. ¿Sí está aquí conmigo? Tal vez usted es una persona leal, que le gusta ser fiel a su pareja, y que usted no busca estarle siendo fiel a su pareja porque ama a su pareja y quiere guardarse para él o para ella. Pero tal vez hay una maldición ahí de que a usted sí le sean infiel. Hello. Analícelo. Que si le pone atención, a lo mejor no le ha pasado solo con una persona, o sea, con una pareja que haya tenido, sino que tal vez hasta con diferentes parejas que ha tenido. Que esa pareja le han llegado a ser infiel a usted. Analice esas cosas. Analice esas cosas. Pastora, ¿quiere compartir algo? Hay muchas maldiciones que no son tan notorias así, pero me gustaría que compartieras el de Esteban. El del estudio. Sí. Amén. Ok. Con este termino entonces con lo que son las maldiciones. Ejemplos que hemos visto de maldiciones hereditarias. Nuestro hijo, Esteban. Esteban es el último de nosotros, o sea, de mi esposa. Es el menor, pues. Ok. Él llegó a la adolescencia y entró a la high school, y estando en el 10 se le metió que ya no quería seguir estudiando. Y que no quería seguir estudiando y que no quería seguir estudiando. Que quiero trabajar y que quiero trabajar, ya no quiero seguir en la escuela. Escuche, escuche. Esa es pérdida de tiempo, yo quiero trabajar y yo quiero trabajar. Empezamos a orar, mi esposa y yo, pastora y yo, pidiéndole al Señor, Señor, haz algo en la vida de este muchacho, cambia su mentalidad, cambia su corazón. Y de repente Dios le reveló a pastora: analiza en tu familia, analiza lo siguiente. Mira a tu papá, le dijo a ella, que sería el abuelo de mi hijo. Mira a tu papá y a sus hermanos. De todos ellos, ¿a quién no le gustó estudiar? Rápido dijo ella: al menor, a mi tío tal. A él no le gustó la escuela para nada.
Ok. Ahora analiza del lado de tu mamá. De todos los hermanos de tu mamá, a quienes no les gustó estudiar. También al menor, al último, no le gustó estudiar. Se queda ella, Señor, es una maldición. Ahora analiza de los hijos de tu papá, de entre ustedes. ¿A quién de ustedes, los hijos de tu papá, no le gustó estudiar? Rápido dije ella, a mi hermano menor. No le gustó la escuela, ni se graduó de la high school. Ahora le dijo, nota del lado de tu esposo. ¿A quién de ellos no le gustó estudiar? A mi hermano menor, que lastimosamente lo tengo aquí. No le gustó la escuela. No le gustó la escuela para nada. Y él es el menor también. Y todos estaban así de graduarse. Y todos ellos estuvieron así de graduarse, pero al final renunciaron a la escuela porque no les gustaba. Faltándoles poquito para graduarse. Le dijo el Señor, eso es lo que está pasando con tu hijo. Hay una maldición en ambas familias, que al menor no le gusta la escuela. Al último no le gusta estudiar. Ella me lo dijo y ¿qué hicimos? Ni tardo ni perezosos, hermano. Vente, mamá, vamos a orar a romper esa maldición, porque yo nunca la había visto. Años y años ministrando de liberación, de romper maldiciones, y no la había analizado yo en mi familia ni en la familia de ella. Rompimos esa maldición, hermanos, vive Dios, que diría máximo 2-3 meses después de esa oración, le cambió la mentalidad totalmente a nuestro hijo. Se graduó de la high school, ya tiene un primer diploma de carrera técnica ya del colegio, está a punto de comenzar su segunda carrera en el colegio, la universidad, o sea, ya tiene una y va a estudiar otra, y quiere seguir después de eso, dice que va a esperar unos años para seguir estudiando más. Y digo, ahora ya no quiere parar de estudiar, después de que no quería estudiar, pero se rompió esa maldición. Vamos, déselo fuerte. Y como yo sabía que mi hermanito, que está aquí presente, andaba apartado de los caminos del Señor, le dije, Dios, yo sé que mi hermano no puede romper esta maldición sobre sus hijos, la voy a romper yo sobre mis sobrinos. Y ahora tu menor, ¿verdad? Que le gusta la escuela y que no quiere renunciar, sino quiere ir al colegio. Vamos, a Dios toda gloria, a Dios toda honra y toda majestad. ¡A su nombre! ¡A su nombre! Vamos, dale esa ofrenda de palmas fuerte, 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 fuerte. Entonces, estoy comprobando, hay todo tipo de maldiciones. O sea, se manifiestan de diferentes maneras las maldiciones hereditarias. En ocasiones a través de enfermedades. Analiza qué enfermedades han azotado a tus familias y tal vez tú digas, ay, con razón yo padezco de tal cosa. Bueno, es hora de romper esa maldición para que ya no siga afectándole a usted. Y lo más importante, pienso yo, porque para mí mi descendencia es más importante aún, que mi descendencia no pasen por las cosas que ya tal vez a mí me tocó que pasar porque no sabía aún y me afectaron esas maldiciones. Amén. Ahora, el segundo tipo de maldiciones, y ya no quiero alargar más el mensaje, solo anótelo si gusta, lo va a encontrar en Proverbios 18, 20 y 21, donde dice que del fruto de la boca se saciará el vientre del hombre. Y dice que la vida y la muerte están en poder de la lengua. Dice que la vida y la muerte están en poder de la lengua. El segundo tipo de maldiciones son aquellas maldiciones que alguien pueda imponer sobre nosotros. Pero en las maldiciones que alguien pueda imponer sobre nosotros hay dos maneras. Tanto como de palabra, simplemente que usted en un momento de enojo, de ira, usted maldiga a una persona. Usted desee que le vaya mal. Por ejemplo, cuando muchas veces hay una separación, y analiza esto, hombre y mujer.
Si al separarte de tu novia, tal vez no eran ni marido ni mujer, sino solo eran novios, pero al separarte, esa novia o ese novio, porque cortaste con él o con ella, o sea, si eres hombre, cortaste con la novia, si eres mujer, cortaste con el novio, al momento de ser rechazado o rechazada esa persona, te miró y te dijo: jamás vas a ser feliz. Nunca vas a encontrar a alguien que te ame. Ahí hay una maldición. Si esta persona dijo: si no fue feliz conmigo, no va a ser feliz con nadie. Y si analizas todas tus relaciones, muchas veces, si te tocó que alguien te dijo eso, analiza todas tus relaciones después de esa. ¿Cómo han sido tus relaciones después de esa? Analízalas. Y vas a ver, y te aseguro que vas a encontrar que tal vez en menor cantidad, menor fuerza o mayor fuerza, fuiste afectado o afectada. ¿Sabe cuáles son las maldiciones más fuertes que a lo largo de tantos años hemos podido descubrir? Son las que los padres sueltan sobre sus hijos. Esas son las maldiciones más fuertes que hemos podido ver, donde los padres no han ido a un brujo o a una bruja para maldecir a sus hijos. Simplemente en un momento de enojo, papá o mamá dijeron algo. Eres un bueno para nada, no sirves para nada, no aprendes a tu hermano, cosas por el estilo. Una hermana tenía, dice, 13 añitos de edad, cuando se hizo novia de un muchachito de su edad también. Me dice: en aquel entonces los novios éramos solo de palabras, ni la mano nos agarrábamos. Decíamos que éramos novios nada más por decir que éramos novios. Nunca nos habíamos besado ni caminábamos de la mano, nomás por decir que éramos novios, y yo sentía algo bonito, dice. Y él decía que me quería, yo decía que lo quería, pero ni la mano nos agarrábamos. Solo de papelito, que me gusta, que te quiero, que qué hermosa anda, pero de papelito. Bueno, dice que un día ella y sus amiguitas estaban jugando enfrente de su casa, cuando quién sabe quién le llegó a decir al papá que la niña tenía novio. Dice, mi papá, sin gritar, sin hacer escándalo ni nada, solo salió. Y como no gritó ni nada, pues yo estaba jugando. Llegó, me agarró del cabello, me tiró al suelo y del cabello me arrastró hasta dentro de la casa. Arrastrada del cabello, jalándola. La metió a la casa arrastrándola del cabello. Entró allá, agarró un lazo. Bueno, ya lo tenía el lazo, lo agarró, ya lo tenía mojado en agua. Y comenzó, dice, a darle con aquel lazo, pero empezó a darle una. Y darle, y ella sin saber por qué le estaban pegando. Después de haberle pegado quién sabe cuántos latigazos con el lazo, le dijo, así es que ya tienes novio. Ahí entendió ella por qué le estaban pegando. Y le dijo a su papá, cuando terminó, cuando se le cansó el brazo de tanto estarle dando, y ella tirada en el suelo, llore y llore, la señaló y le dijo, jamás vas a ser feliz con ningún hombre. Solo vas a ser trapo en las manos de los hombres. Te van a usar solo para tener relaciones sexuales. Nunca vas a poder formar un hogar estable. Lo máximo que vas a durar son 6 meses y te van a tirar a la basura. Después te va a agarrar otro hombre y también te va a tirar a la basura. Y ahí la dejó tirada. Pasaron los años. A esta muchacha se le olvidó las palabras de su papá. A la edad de 21 años se acompañó con un novio que tenía.
la embarazó. A los 5 meses de relación, la abandonó por otra mujer. Se quedó con su hijo sola. Pasaron unos años, conoció a otro muchacho, se enamoró, se juntó con él, le dijo te amo y te recibo con el niño también. Hizo vida con él solo por 4 meses y la dejó por otra. Pasaron los años, se volvió a juntar y con este solo duró 4 meses, 3 hogares ya. En ese momento que me estaba contando los casos de su vida, sin atar ella, sin pensar que tenían relación con las palabras de su papá, me dice, tengo miedo, tengo 2 años de ser cristiana, tengo 6 meses de haber conocido a un muchacho, siento que me estoy enamorando de él, pero tengo miedo que me vuelva a pasar lo mismo. Cuando ella me contó lo que le pasó con esas otras relaciones, yo rápido pensé en maldiciones generacionales. Y cuando le iba a preguntar si eso le estaba pasando a alguien de sus familias anteriores, me dice el Señor, no está por ahí la cosa. Pregúntale qué le dijo su papá cuando ella tenía 13 años. Así clarito me lo dijo el Señor. Pregúntale qué le dijo su papá cuando ella tenía 13 años. Y yo le digo, hermana, me está diciendo el Señor que le pregunte qué le dijo su papá cuando usted tenía 13 años. Para ese momento, esta hermana tenía 29 años de edad. Cuando estamos platicando de esto, me dice, no pastoreábamos todavía. Me dice, hermano Melvin, ¿puedo hablar con usted y con la hermana Gloria? Le digo, claro que sí. Y nos empezó a contar el suceso de esas relaciones, que no entendía por qué no había logrado ni siquiera tener 6 meses con ninguno de los 3 matrimonios, o no se casó, ¿verdad? Con los 3, solo con el primero parece que se casó, pero con las relaciones que tuvo, o sea, con los hogares que tuvo, ni 6 meses pudo estar. Entonces estábamos ahí con ella y le digo, ¿qué le dijo su papá cuando usted tenía 13 años? Si es que nomás le dije eso y los ojos se le abrieron así y comenzó a chillar. Y me dice, ¿es eso? Le digo, sí, pero dígame, ¿qué le dijo? Y fue cuando me empezó a contar lo que le dije, lo que le hizo su papá cuando tenía 13 años, de la que la malmató y las palabras que le dijo. Yo dije, Dios mío, ¿cómo los padres sin darnos cuenta maldecimos a nuestros hijos? Los maldecimos. Le dije, hermana, vamos a ayunar 3 días y a los 3 días de ayuno lo vamos a ministrar y vamos a romper esa maldición. Y en ese momento, cuando oramos por ella y le dirigimos en la oración para romper la maldición, Dios me dijo, dile que el muchacho del que se está enamorando no es su esposo. Dile que pronto lo voy a conocer, pero que no siga con esa relación porque ese no es su esposo. Se lo dije, lloró porque ya se estaba enamorando de él. Lloró, pero cortó la relación, no siguió con él. Exacto. En esos mismos días se convirtió en un muchacho. Y ese muchacho vino a ser su esposo. Ya de eso, se casaron allá como que, ¿sí sabes de quién estoy hablando? ¿No? Yes. ¿Sí? Allá que el 2004 o 2005 por ahí. No, like 2006. 6. Sí, por ahí. 2006. O sea, hagan los números. Tienen ya alrededor de unos 18 años de matrimonio. ¿Siguen juntos, pastor? Siguen juntos. Tuvieron hijos y son ministros, son líderes en la casa del Señor, porque se rompió la maldición que había sobre su vida. Vamos a darle una ofrenda de palmas fuerte. Entonces, las maldiciones que alguien impone sobre usted pueden ser simplemente de palabras, que alguien haya en un enojo haya dicho algo en contra suya, o también que hayan ido a un lugar de brujería. Ay, pastor, no me diga que usted cree esas cosas. Si no fueran de verdad,
Dios no las prohibiera en la Biblia, Así es. aquí no lo hablara si no fuera realidad. Hello. Aquí no lo mencionara. ¿O usted cree que Dios se molestara en hablar de algo que no tiene sentido? Porque hay muchas personas que dicen, no, yo no creo en eso de brujería. Ahora, también déjeme le aclaro algo. No todos los que dicen ser brujos son brujos. Hay un buen porcentaje de ellos, le diría que tal vez la mayoría de ellos, son charlatanes. Que lo que único que le hacen es robarle el dinero a la gente. No son brujos, no se meten con Satanás ni con los demonios. Pero hay un porcentaje de ellos que sí se meten con Satanás. Porque la brujería, hechicería, adivinación, la magia. La magia blanca también, pastor. La magia blanca también. O sea, es que no hay magia blanca. Le llaman blanca porque según es para hacer bueno, para hacer cosas buenas. No existe magia blanca. Todas esas cosas son llevadas a cabo a través del poder de los demonios. Y si son llevadas a cabo a través del poder de los demonios, ¿es bueno o es malo? Es malo, aunque le digan que es para quitarle la salación. ¿Se recuerda? Cuando fue a que le hicieran la limpia, lo que le hicieron fue una limpia de bolsillo, hermano. Esa es la que le hicieron. Porque esas cosas son carísimas. Es caro eso. Cobran mucho dinero. Por sesión lo hacen. Hello. Ahora, entonces, maldiciones hereditarias, las que hayan caído sobre nuestras vidas por el pecado de nuestros antepasados. Maldiciones que alguien haya impuesto sobre nosotros, ya sea simplemente de palabra o que hayan ido a un lugar de brujería para hacerlo. Y el tercer tipo de maldiciones son las autoimpuestas. En el libro de Deuteronomio capítulo 28, no lo busque, solo anoten. En el libro de Deuteronomio capítulo 28, del versículo 1 como al versículo 14 o 15, hay una lista de bendiciones que nos encanta leerlas. Donde dice, y estas bendiciones te seguirán y te alcanzarán si oyeres la voz de Jehová y pones en práctica sus palabras. Y comienza una lista de bendiciones. Bendito serás en tu entrar y en tu salir. Bendita tu artesa de amasar. Bendito el fruto de tu vientre. Bendito el fruto del campo. El fruto de tus animales. Bendito en la ciudad. Bendito en el campo. Bendito aquí. Comienza una lista de bendiciones. ¿Estamos de acuerdo? Pero después de esa lista de bendiciones, comienza una lista de maldiciones que yo creo que a nadie le gusta leerlas. Y lo que me impresiona es esto, hermano. Que la lista de bendiciones solo son los primeros 14, 15 versículos. Póngale atención a la lista de maldiciones. Ese capítulo creo que llega hasta como el versículo, no sé si 50 o 60 y algo. Todo el resto de versículos son lista de maldiciones. 68. Hasta el versículo 68, bueno, alguien fue a buscarlo. O sea, ese capítulo tiene 68 versículos. Los primeros 14 o 15 son de bendiciones. El resto es una interminable lista de maldiciones. Dice después de la lista de bendiciones. Pero si decides no obedecer la voz de Dios y no vivir bajo sus mandamientos, estas maldiciones te seguirán. Que no quiero ni decir lo que dice porque no quiero soltar maldición sobre nadie. Y comienza una lista de maldiciones muy, pero muy grande. Póngase sobre sus pies. Póngase sobre sus pies. Si gustan cortar lo que ahorita y volverlo a comenzar para que no quede muy largo.